Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Revelations Carmesí. El cuchillo de cocina resonó al caer sobre el suelo de mármol, pintando gotas de un rojo carmesí sobre las baldosas blancas e inmaculadas. Malcolm X se quedó paralizado en el umbral, su maletín resbalando de sus dedos sin fuerza mientras contemplaba la escena que tenía ante él. Su hijo de 17 años, Dylan, presionaba un paño de cocina ensangrentado contra su hombro, con lágrimas corriendo por su rostro. Su esposa, Cassandra, estaba al otro lado de la isla de la cocina, sus manos perfectamente cuidadas aún temblando, su blusa de diseñador salpicada con la evidencia de lo que había hecho. Mi esposa apuñaló a nuestro hijo con un cuchillo de cocina durante una discusión. Había sangre por todas partes. Las palabras se formaron en la mente de Malcolm, pero nunca llegaron a sus labios. La visión lo dejó sin habla. Dylan miró a su padre con ojos suplicantes. «Papá, necesito». «Es solo un rasguño», interrumpió Cassandra, su voz, aguda y defensiva. Estaba siendo irrespetuoso, amenazándome. Tuve que defenderme. La mano de Malcolm buscó instintivamente su teléfono, pero antes de que pudiera marcar, su padre, Robert X, se materializó a su lado, arrebatándole el dispositivo con una velocidad sorprendente para un hombre de 70 años. Cuando intenté llamar al hospital, papá me quitó el teléfono. «Es solo un rasguño». «No exageres». La voz de Robert retumbó en la cocina, displicente y controladora como siempre. May X, la madre de Malcolm, salió de la sala de estar, donde aparentemente había estado observando todo el drama. «Tu esposa se estaba defendiendo. Él debe haberla provocado», declaró, sus lealtades claramente alineadas con Cassandra, como lo habían estado durante los últimos 15 años del matrimonio de Malcolm. Los ojos de acero gris de Malcolm se movieron metódicamente de su hijo sangrante a su esposa impenitente, y luego a sus padres, que parecían más preocupados por proteger a Cassandra que a su propio nieto. En ese momento, algo fundamental cambió dentro de él. El exitoso arquitecto que había construido su vida sobre la precisión y la planificación cuidadosa comenzó a construir algo completamente diferente en su mente. Ellos no tenían idea de lo que haría a continuación, pero Malcolm sí. Siempre había sido un hombre que pensaba con 10 jugadas de antelación, que podía visualizar el edificio completo antes de poner el primer ladrillo. Ahora, mientras observaba a su familia revelar su verdadera naturaleza, comenzó a trazar los planos de algo mucho más intrincado que cualquier estructura que hubiera diseñado jamás. «Dylan», dijo Malcolm en voz baja, su voz tenía un filo que su hijo nunca antes había oído. «Déjame ver esa herida». Apartó suavemente el paño de cocina, revelando un corte de 3 pulgadas que definitivamente necesitaría puntos. Era lo suficientemente profundo como para dejar cicatriz, lo suficientemente profundo como para haber sido peligroso si hubiera alcanzado una arteria. «Vamos al hospital», anunció Malcolm. Su tono no admitía discusión. «Malcolm, estás exagerando», dijo Cassandra, pero había algo en los ojos de su esposo que la hizo retroceder un paso. «¿Lo estoy?» Malcolm recuperó su teléfono de las manos de su padre con un movimiento rápido que dejó a Robert tambaleándose. «Porque lo que veo es a mi esposa atacando a mi hijo con un arma mortal mientras mis padres la encubren. Lo que veo es una familia que ha revelado sus verdaderas prioridades». Mientras Malcolm ayudaba a Dylan a dirigirse hacia la puerta, vio su reflejo en el espejo del pasillo. El hombre que le devolvía la mirada parecía el mismo, cabello oscuro con algunas canas en las sienes, hombros anchos, el tipo de rostro que inspiraba confianza en los clientes y respeto en los colegas. Pero detrás de esos ojos grises, algo había despertado. Algo frío, calculador y absolutamente despiadado. Malcolm X había construido su reputación en nunca dejar un proyecto sin terminar. Esto no sería una excepción. Capítulo 2. Arquitectos del engaño. 3 horas después, Malcolm estaba sentado en la sala de espera del hospital mientras Dylan recibía 12 puntos y una vacuna contra el tétanos. Los médicos habían hecho preguntas incómodas sobre cómo ocurrió la lesión, y sus miradas de sospecha dejaban claro que ya habían visto casos de violencia doméstica antes. Malcolm había respondido con la verdad. Su esposa había apuñalado a su hijo durante una discusión. El papeleo crearía un rastro documental, aunque dudaba que Cassandra se diera cuenta de eso todavía. La mente de Malcolm se desvió hacia el pasado mientras esperaba. Había conocido a Cassandra Curry en una gala benéfica hacía 15 años, atraído por su belleza deslumbrante y su naturaleza aparentemente apacible. Ella trabajaba como diseñadora de interiores en ese entonces, luchando por establecerse en el competitivo mercado de Denver. Malcolm, ya un arquitecto exitoso a los 35 años,
había quedado encantado por su vulnerabilidad y determinación. Su noviazgo había sido un torbellino de cenas románticas y escapadas de fin de semana. Cassandra parecía encajar perfectamente en su visión del futuro. Inteligente, hermosa y agradecida por el estilo de vida que su éxito podía proporcionarle. Se habían casado en un año, y Dylan había llegado 2 años después. Pero las señales de alerta habían aparecido pronto, aunque Malcolm había decidido ignorarlas. El temperamento de Cassandra, su comportamiento manipulador hacia sus padres, quienes inexplicablemente la habían adorado desde el principio, su gusto caro que parecía volverse más extravagante cada año. Ella había dejado de trabajar gradualmente, alegando que necesitaba centrarse en ser esposa y madre, aunque Malcolm había notado que pasaba más tiempo en el spa que con Dylan. Luego estaban las ausencias inexplicables, la ropa y las joyas nuevas que, según ella, eran regalos de amigos, la forma en que había comenzado a proteger su teléfono como si fuera un secreto de estado. Malcolm había sospechado durante meses, pero había estado demasiado centrado en su trabajo, demasiado confiado en la mujer alrededor de la cual había construido su vida. ¿Señor Hicks? La Dra. Patricia Williams se acercó, sacándolo de sus pensamientos. Dylan está bien. La herida estaba limpia y le hemos dado antibióticos como precaución. Sin embargo, necesito preguntar, ¿este tipo de lesión en un entorno doméstico? Se pregunta si mi esposa es peligrosa, dijo Malcolm en voz baja. La respuesta es sí, pero no de la manera que usted cree. La Dra. Williams estudió su rostro. ¿Están seguros en casa, señor Hicks? ¿Lo está Dylan? Malcolm consideró la pregunta. ¿Seguridad física? Probablemente. Pero seguridad emocional, seguridad financiera, la integridad de todo lo que había construido. Eso ya se había perdido. Lo estaremos, dijo finalmente. Gracias por cuidar de mi hijo. En el camino a casa, Dylan finalmente habló. Papá, no la estaba amenazando. Le pregunté por qué siempre estaba al teléfono, porque ya nunca está aquí. Simplemente explotó. Las manos de Malcolm se apretaron en el volante. ¿Qué viste, Dylan? ¿En su teléfono? Mensajes de texto. Montones de ellos, de alguien llamado Wesley. Se reía de las cosas que él decía. Papá, de la forma en que solía reírse contigo. Wesley. Malcolm archivó el nombre, otra pieza del rompecabezas encajando en su lugar. Había oído a Cassandra mencionar a un Wesley Lucas, un contratista que supuestamente había contratado para unas pequeñas renovaciones en casa que nunca parecían materializarse. Dylan, necesito que sepas algo, dijo Malcolm mientras entraban en el camino de entrada. Lo que pasó esta noche lo cambió todo. Tu madre te hizo daño, y mis padres la defendieron a ella por encima de ti. Eso es imperdonable. ¿Qué vas a hacer? Malcolm miró la casa que él mismo había diseñado, la vida que había construido con sus propias manos. Voy a asegurarme de que se haga justicia. Pero necesito que confíes en mí y sigas mis indicaciones, pase lo que pase. ¿Puedes hacer eso? Dylan asintió, aunque Malcolm podía ver la incertidumbre en los ojos de su hijo. Estaba bien. Dylan no necesitaba entender el plan, solo necesitaba sobrevivirlo. Al entrar en la casa, Malcolm notó que Cassandra había limpiado la sangre y no se la veía por ninguna parte. Sus padres aparentemente se habían ido. La casa se sentía diferente ahora, como un escenario listo para el acto final. Malcolm ayudó a Dylan a llegar a su habitación y luego se retiró a su despacho en casa. Tenía trabajo que hacer, planes que trazar y un juego muy cuidadoso que comenzar. Había pasado su carrera diseñando estructuras que pudieran resistir cualquier tormenta. Ahora era el momento de diseñar la destrucción perfecta. Capítulo 3. Planos para la traición. Malcolm pasó la siguiente semana llevando a cabo su propia operación de vigilancia con la precisión de una campaña militar. Su firma de arquitectura, Hicks Design Group, había sido su proyecto apasionado durante 15 años, una empresa boutique especializada en propiedades residenciales y comerciales de alta gama. El éxito le había proporcionado recursos con los que la mayoría de la gente solo podía soñar, y ahora tenía la intención de usar cada uno de ellos. Contrató a un investigador privado llamado Jamal Patz, un exdetective de policía especializado en casos matrimoniales. En 48 horas, Jamal había confirmado lo que Malcolm ya sabía. Cassandra estaba teniendo una aventura con Wesley Lucas, un contratista general que trabajaba en muchas de las casas que Malcolm diseñaba. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Malcolm mientras Jamal extendía fotografías sobre el escritorio de su oficina. Por lo que puedo decir, unos 8 meses, quizás más. Jamal señaló una serie de fotos que mostraban a Cassandra y Wesley entrando y saliendo de varios hoteles de Denver. No son especialmente cuidadosos al respecto. Parece que creen que eres ajeno a todo.
Malcolm estudió las imágenes con la misma intensidad que aplicaba a los planos arquitectónicos. Wesley Lucas era unos 10 años más joven que él, con un tipo de atractivo rudo que atraía a mujeres aburridas de sus maridos estables y exitosos. Pero había algo más en las fotos, una naturalidad que sugería que no era solo algo físico. Parecían cómodos juntos, como una pareja planeando un futuro. Hay más, dijo Jamal, sacando otra carpeta. Investigué un poco los antecedentes de Lucas. El tipo tiene un patrón. Esta es su tercera mujer casada en 5 años. Se dirige a esposas de hombres exitosos, las involucra emocionalmente, y luego. ¿Luego qué? Luego, normalmente desaparece con lo que sea que pueda conseguir. Dinero, joyas, a veces información que puede usar contra el negocio del marido. Jamal hizo una pausa. Pero esta vez parece diferente. Ha estado con tu esposa más tiempo que con las otras. Creo que están planeando algo permanente. Malcolm absorbió esta información como un ordenador procesando datos. Así que Cassandra no solo estaba siendo infiel, estaba planeando irse. Probablemente pensaba que se quedaría con la mitad de todo lo que él había construido, quizás más si jugaba bien sus cartas. Siempre había sido inteligente con el dinero, siempre sabía exactamente cuánto valía él. Necesito todo, dijo Malcolm, cada reunión, cada llamada telefónica, cada lugar al que vayan. Registros financieros, si puedes conseguirlos legalmente. Quiero saber lo que están planeando antes de que ellos mismos lo sepan. Durante los días siguientes, la investigación de Malcolm se amplió. Descubrió que Cassandra había estado moviendo lentamente dinero de sus cuentas conjuntas a una cuenta personal que él no conocía. Pequeñas cantidades al principio, luego sumas más grandes disfrazadas de gastos del hogar, tratamientos de spa y viajes de compras. En total, había desviado casi $200,000 en los últimos 6 meses. Pero la verdadera revelación llegó cuando Malcolm rastreó los negocios de Wesley Lucas. El hombre estaba aprovechando su relación con Cassandra para licitar contratos de propiedades que Malcolm había diseñado. Wesley tenía información privilegiada sobre presupuestos, plazos y debilidades de la competencia. Información que solo podría haber obtenido de Cassandra, que tenía acceso al despacho de Malcolm en casa y ocasionalmente escuchaba reuniones con clientes. No solo estaban teniendo una aventura, le estaban robando, usando a su propia esposa como espía corporativa. Malcolm se sentó en su despacho una noche, rodeado de pruebas de su traición, y sintió como los últimos vestigios de su antigua vida se desvanecían. El hombre que había construido un negocio sobre la confianza y la integridad ya no existía. En su lugar, había alguien que entendía que la piedad era un lujo que ya no podía permitirse. Su teléfono vibró con un mensaje de Dylan. «Papá, no está aquí otra vez. Tercera noche esta semana». Malcolm respondió, «Lo sé. Quédate en tu habitación y cierra la puerta con llave. Esto termina pronto». Sacó un bloc de notas nuevo y comenzó a dibujar. No un edificio esta vez, sino algo mucho más intrincado. Un plan que desmantelaría sistemáticamente todo lo que Cassandra y Wesley creían estar construyendo, al tiempo que se aseguraría de que nunca pudieran volver a amenazarlo a él o a Dylan. Malcolm siempre había creído en el principio de que una estructura es tan fuerte como sus cimientos. Cassandra y Wesley habían construido su aventura sobre mentiras, robos y traición. Estaba a punto de mostrarles lo que sucedía cuando alguien con habilidades de ingeniería superiores decidía derrumbarlo todo. Capítulo 4. Grietas en los cimientos. El plan de Malcolm comenzó con ingeniería de precisión. Pasó las siguientes 2 semanas aparentando ser el marido ajeno a todo mientras documentaba sistemáticamente cada aspecto de la operación de Cassandra y Wesley. Instaló cámaras ocultas en su despacho, ostensiblemente por seguridad, pero en realidad para grabar a Cassandra fotografiando sus archivos confidenciales. Contrató a contables forenses para rastrear el rastro del dinero y a expertos en ciberseguridad para monitorear legalmente sus comunicaciones digitales. Pero la verdadera obra maestra de Malcolm fue arquitectónica. Le habían encargado el diseño de un resort de lujo en Aspen, un proyecto de $50 millones que consolidaría su reputación como uno de los principales arquitectos de Colorado. El proyecto requería un contratista general, y Malcolm se aseguró de que la empresa de Wesley Lucas fuera invitada a licitar. «Cariño», dijo Malcolm durante el desayuno, mientras observaba a Cassandra navegar por su teléfono. «Hoy me reúno con contratistas para el proyecto de Aspen. Va a ser el mayor negocio de mi carrera». Cassandra levantó la vista con fingido interés. «Eso es maravilloso, querido. ¿Alguien que yo conozca?» «De hecho, sí. Wesley Lucas va a licitar. ¿No dijiste que estabas pensando en contratarlo para algunos trabajos por aquí?»
Malcolm observó cuidadosamente el rostro de Cassandra, el ligero rubor, la forma en que sus dedos se apretaron en su teléfono. Estaba emocionada, probablemente ya planeando enviar un mensaje a Wesley con cualquier información que pudiera reunir. Ah, sí, Wesley. Parece muy capaz. Estoy seguro de que lo es, dijo Malcolm, con un tono neutro. La reunión es a las 2. Estaré en mi despacho preparándome. Esa tarde, Malcolm se reunió con 5 contratistas, incluido Wesley. El hombre era exactamente lo que Malcolm había esperado. Confiado, carismático y completamente inconsciente de que estaba entrando en una trampa. La oferta de Wesley era competitiva, bien investigada y claramente informada por el conocimiento interno de las preferencias de Malcolm y las limitaciones presupuestarias del cliente. Un trabajo impresionante, le dijo Malcolm a Wesley al concluir la reunión. Su comprensión de los detalles del proyecto es notable. Wesley sonrió. Hago mis deberes, señor X. Cuando trabajas con el mejor arquitecto de Denver, no puedes permitirte no estar preparado. Después de que Wesley se fuera, Malcolm revisó las ofertas con su gerente de proyecto, Joyce Santos, quien había estado en la firma durante 8 años y había notado discrepancias en propuestas de contratistas recientes. La oferta de Wesley es casi demasiado buena, observó Joyce, como si supiera exactamente a qué cifras apuntar. Observación interesante, dijo Malcolm. ¿Qué dirías si te dijera que alguien ha estado filtrando información interna a nuestros competidores? La expresión de Joyce se ensombreció. Diría que tenemos un problema serio, y quiero saber quién es. Malcolm había estado cultivando cuidadosamente la lealtad de Joyce, compartiendo preocupaciones sobre brechas de seguridad e inteligencia de la competencia. Joyce era honesto, trabajador y tenía un fuerte sentido de la ética profesional, exactamente el tipo de aliado que Malcolm necesitaba para lo que venía después. Voy a decirte algo en confianza, dijo Malcolm. Tenemos una filtración. Alguien con acceso a esta oficina ha estado vendiendo información a Wesley Lucas y posiblemente a otros. ¿Quién? Malcolm hizo una pausa, dejando que el peso de la revelación se asentara. Mi esposa. El asombro de Joyce fue genuino. Dios mío, Malcolm, ¿estás seguro? Completamente. Tengo pruebas, registros financieros, fotos, comunicaciones digitales. Ha estado trabajando con Lucas durante meses, quizás más. ¿Qué vas a hacer? Voy a darles exactamente lo que creen que quieren, dijo Malcolm. Y luego voy a destruirlos a ambos. Esa noche, Malcolm encontró a Cassandra en su dormitorio, vistiéndose para otra de sus misteriosas reuniones de cena con amigas. ¿Cómo fueron las reuniones con los contratistas? Preguntó ella, aplicándose el lápiz labial con precisión experta. Muy bien. Creo que ya sé a quién voy a elegir para el proyecto de Aspen. Cassandra S. Gyro, tratando de parecer casual. Ah, ¿sí? ¿Quién? Wesley Lucas. Su oferta era exactamente lo que buscaba, casi como si me hubiera leído la mente. Malcolm observó el reflejo de su esposa en el espejo. La satisfacción en sus ojos era inconfundible. Eso es maravilloso, dijo ella. Estoy segura de que hará un trabajo excelente. Estoy seguro de que lo hará, asintió Malcolm. De hecho, estoy pensando en darle aún más proyectos. Ese hombre claramente entiende cómo trabajar conmigo. Después de que Cassandra se fuera a su cena, Malcolm sacó un teléfono seguro que había comprado para esta operación y llamó a un contacto de sus días universitarios, un hombre que se había dedicado a la investigación corporativa y tenía conexiones en las que Malcolm prefería no pensar demasiado. Necesito un favor, dijo Malcolm cuando Rich Spears respondió, y necesito que sea completamente irrastreable. ¿Qué tipo de favor? Del tipo que arruina la vida de 2 personas sin dejar huellas. Rich guardó silencio por un momento. Malcolm, nos conocemos desde hace 20 años. Tú no eres este tipo de persona. No lo era, dijo Malcolm. Pero las circunstancias cambian. Estas personas hirieron a mi hijo y me robaron. Creen que son listos, pero no tienen idea de con quién están tratando. ¿Qué necesitas? Malcolm sonrió. El antiguo Malcolm podría haber dudado. El nuevo ya había calculado el coste y decidido que era aceptable. Necesito que desaparezcan. No permanentemente, aclaró. Pero necesito que se vayan, desacreditados e incapaces de hacerle daño a nadie más de la forma en que me lo han hecho a mí. Capítulo 5. Ingeniería Structural. 2 semanas después, la trampa de Malcolm estaba perfectamente colocada. Le había adjudicado el contrato de Aspen a Wesley Lucas, junto con un pago por adelantado de $2 millones que era estándar para proyectos de esta magnitud. Wesley pensó que le había tocado la lotería,
Un proyecto que definiría su carrera y establecería a su empresa como un actor importante en la construcción de lujo. Lo que Wesley no sabía era que Malcolm había estructurado el contrato con hitos de rendimiento específicos vinculados al pago por adelantado. Si incumplía un plazo, no superaba una inspección o violaba cualquier término del acuerdo, Wesley debería reembolsar inmediatamente la totalidad del adelanto, más penalizaciones que llevarían a su empresa a la quiebra. El contrato era legalmente blindado, elaborado por el abogado de Malcolm con la precisión de un reloj suizo. Wesley había firmado con entusiasmo, probablemente pensando que su información privilegiada le ayudaría a sortear cualquier desafío. Mientras tanto, Malcolm había estado alimentando a Cassandra con información falsa cuidadosamente elaborada sobre sus negocios, su situación financiera y sus planes futuros. Ella se lo había estado pasando todo a Wesley, quien estaba tomando decisiones basadas en inteligencia completamente fabricada. La belleza de este plan, explicó Malcolm a Joy mientras revisaban el cronograma del proyecto, es que no tengo que sabotear nada. Wesley se destruirá a sí mismo tratando de cumplir con expectativas imposibles basadas en información falsa. Joy sacudió la cabeza con admiración. Básicamente, has convertido su ventaja en un arma en su contra. Se pone mejor, dijo Malcolm. He descubierto que Wesley ha estado usando tácticas similares con otros clientes. Básicamente, dirige una conspiración con múltiples mujeres casadas, robando inteligencia de negocios y dinero. Cuando esto se desmorone, va a derribar mucho más que solo a él y a Cassandra. La investigación de Malcolm había descubierto una red de infidelidad y espionaje corporativo que llegaba a varias de las familias más prominentes de Denver. Wesley había estado apuntando a esposas de empresarios exitosos durante años, usándolas para obtener ventajas competitivas en guerras de licitaciones, transacciones bursátiles y negocios inmobiliarios. Pero el descubrimiento más devastador de Malcolm fue que Wesley había estado grabando sus encuentros con estas mujeres. No solo para chantajear, aunque eso era ciertamente parte de ello, sino como trofeos. Tenía pruebas en vídeo de las infidelidades que involucraban a las esposas de un concejal de la ciudad, 2 abogados prominentes y el CEO de la empresa de construcción más grande de Denver. Los guardan unidades encriptadas, había informado Rich Spears. El tipo tiene toda una colección. Tu esposa es solo su última conquista. Malcolm sintió una furia fría ante esta revelación. Cassandra no solo estaba siendo infiel, estaba siendo utilizada por un depredador que coleccionaba mujeres casadas como algunos hombres coleccionan coches de época. El saber que ella se había permitido ser manipulada tan a fondo habría sido patético si no fuera tan peligroso para su familia. Esa noche, Malcolm puso en marcha la siguiente fase de su plan. Llamó a Cassandra a su despacho, donde la encontró revisando documentos de construcción con lo que parecía ser una seria preocupación. ¿Está todo bien?, preguntó ella, aunque Malcolm podía ver que sus ojos ya buscaban información que pudiera transmitir. Problema con el proyecto de Aspen, dijo Malcolm, asegurándose de sonar preocupado. El estudio geológico ha vuelto con algunos problemas. Los requisitos de los cimientos van a ser mucho más extensos de lo planeado originalmente. Esto era completamente falso. El estudio geológico había sido perfecto, razón por la cual Malcolm había elegido el sitio en primer lugar. Pero Cassandra no lo sabría. ¿Qué significa eso? Significa sobrecostes y significativos. El presupuesto del proyecto va a aumentar al menos un 30%, quizás más, y todo eso saldrá del margen del contratista. Malcolm observó a Cassandra absorber esta información con una creciente emoción disfrazada de preocupación. Eso es terrible, dijo ella. ¿Qué harás? Tendré que renegociar con Wesley. Darle la oportunidad de ajustar su oferta o retirarse del proyecto por completo. Es lo justo. Esa noche, Malcolm monitoreó las comunicaciones de Cassandra y la vio contactar inmediatamente a Wesley con la información falsa. En cuestión de horas, Wesley había presentado una propuesta revisada que era exactamente el tipo de extralimitación desesperada con la que Malcolm había contado. La nueva oferta incluía recortes en los materiales, plazos comprimidos que eran físicamente imposibles de cumplir y estimaciones de costes que ignoraban realidades básicas de la ingeniería. Wesley intentaba mantener sus márgenes de beneficio mientras tenía en cuenta los sobrecostes ficticios sobre los que Cassandra le había advertido. Malcolm sonrió mientras revisaba la propuesta. Wesley acababa de entregarle todo lo que necesitaba para destruir la reputación del hombre y activar las penalizaciones del contrato que llevarían a su empresa a la quiebra. Pero esto era solo el principio. Los planos arquitectónicos que Malcolm estaba diseñando para su destrucción eran mucho más complejos de lo que Wesley podría imaginar. Capítulo 6. Fallos de carga.
La primera señal de la caída de Wesley llegó 3 semanas después de iniciado el proyecto de Aspen. Malcolm había organizado inspecciones sorpresa por parte de funcionarios de la ciudad, expertos en códigos de construcción y especialistas ambientales, todo perfectamente legal y estándar para un proyecto de esta magnitud, pero programadas para ocurrir cuando Wesley intentaba ejecutar su estrategia de recortar gastos. Los informes de inspección fueron devastadores: materiales de calidad inferior, técnicas inadecuadas y claras violaciones de las especificaciones de construcción que Malcolm había proporcionado. Cada fallo activaba cláusulas de penalización en el contrato, acumulando multas que rápidamente consumieron el margen de beneficio de Wesley y comenzaron a mermar el capital. Malcolm observaba desde su despacho cómo las llamadas telefónicas de Wesley se volvían cada vez más frenéticas. El hombre llamaba a proveedores, tratando de conseguir mejores materiales para reemplazar las alternativas baratas que había pedido originalmente. Estaba trayendo equipos adicionales para acelerar el cronograma, quemando reservas de efectivo a un ritmo alarmante. «Está entrando en pánico», observó Lloyd, revisando los informes diarios del sitio de construcción, tomando decisiones emocionales en lugar de estratégicas. «Eso es exactamente lo que quiero», dijo Malcolm. El pánico conduce a errores, y los errores en la construcción pueden ser catastróficos. Pero la destrucción profesional era solo la mitad del plan de Malcolm. La parte personal era mucho más intrincada. Malcolm había estado trabajando con Rich Spears para reunir pruebas de la empresa criminal más amplia de Wesley, la red de aventuras y espionaje corporativo que se extendía mucho más allá de Cassandra. Ahora tenían documentación de fraude de valores, uso de información privilegiada y extorsión que involucraba a docenas de víctimas en todo Colorado. Más importante aún, localizaron la colección de grabaciones de Wesley. Las unidades encriptadas contenían pruebas que destruirían múltiples matrimonios y derribarían a algunos de los hombres más poderosos de Denver, que era exactamente la razón por la que Malcolm necesitaba controlarlas. «No podemos simplemente entregar esto a la policía», advirtió Rich durante una de sus reuniones clandestinas. «Hay demasiada gente importante involucrada. Este tipo de información podría desestabilizar la mitad de la estructura de poder de la ciudad». «No estoy interesado en desestabilizar nada», dijo Malcolm. «Estoy interesado en asegurar que Wesley Lucas y mi esposa nunca más tengan la capacidad de hacerle daño a nadie». El plan de Malcolm era elegantemente simple. Usaría las propias pruebas criminales de Wesley en su contra, pero de manera selectiva. Las grabaciones que involucraban a las esposas de otros hombres desaparecerían para siempre, protegiendo a familias inocentes de la destrucción, pero las pruebas de los crímenes de Wesley se preservarían y se entregarían a las autoridades correspondientes en el momento preciso. En cuanto a Cassandra, su destino estaría directamente ligado al de Wesley. Malcolm había rastreado sus arreglos financieros y descubierto que ella había estado recibiendo pagos regulares de la empresa de Wesley, ostensiblemente por servicios de consultoría, pero en realidad como pago por la inteligencia que proporcionaba. Esto la hacía legalmente cómplice del fraude de Wesley y potencialmente responsable de cargos criminales. La belleza del enfoque de Malcolm era que no necesitaba fabricar pruebas ni cometer crímenes él mismo. Wesley y Cassandra habían estado construyendo su propia prisión durante meses. Malcolm simplemente se aseguraba de que quedaran encerrados en ella. El clímax llegó cuando Wesley, desesperado por salvar el proyecto de Aspen, intentó chantajear a Malcolm usando algunas de las pruebas grabadas que había reunido sobre otros clientes. Aparentemente, Wesley pensó que podría aprovechar las relaciones de Malcolm con contactos mutuos para renegociar los términos del contrato. La llamada telefónica llegó un martes por la noche mientras Malcolm cenaba con Dylan. «Señor X, tenemos que hablar», dijo Wesley, su voz con un tono amenazante que a Malcolm le pareció casi divertido. «¿Sobre qué, señor Lucas?» «Sobre cómo vamos a reestructurar nuestro acuerdo. Creo que descubrirá que tengo cierta información que hace que nuestra asociación sea más valiosa de lo que inicialmente se dio cuenta». Malcolm puso la llamada en altavoz para que Dylan pudiera escuchar. Quería que su hijo entendiera exactamente con qué tipo de hombre se había involucrado su madre en lugar de su familia. «No estoy seguro de a qué se refiere», dijo Malcolm con calma. «Creo que sí lo está. Tengo grabaciones, señor X. Conversaciones que involucran a algunas personas muy importantes en esta ciudad. Personas que valoran su privacidad y estarían agradecidas a alguien que la protegiera. La amenaza era clara. Paga o Wesley publicaría pruebas que destruirían familias inocentes». Malcolm sonrió. Wesley acababa de confesar un chantaje en una línea grabada. «Señor Lucas», dijo Malcolm, su voz con la fría autoridad que lo había hecho exitoso en los negocios, «creo que malinterpreta nuestra relación.
Usted es un empleado que no ha cumplido los términos de su contrato. Nada más, nada menos. Ya veremos, dijo Wesley, y luego colgó. Malcolm miró a Dylan, que miraba el teléfono con una mezcla de conmoción y asco. Papá, dijo Dylan en voz baja, ¿con qué clase de persona se metió mamá? Con la peor clase, respondió Malcolm. Pero no te preocupes. Está a punto de aprender lo que sucede cuando amenazas a Onyx. Esa noche, Malcolm llamó a la División de Delitos de Cuello Blanco del FBI. Tenía una pista sobre una importante operación de fraude y extorsión, y estaba listo para proporcionar pruebas. Capítulo 7. Día de demolición. La agente especial del FBI, Mercy Zimmerman, llegó a la oficina de Malcolm un frío jueves por la mañana de noviembre, acompañada por un especialista en ciberdelincuencia y un fiscal de la oficina del fiscal del distrito. Malcolm se había estado preparando para esta reunión durante semanas, reuniendo pruebas con una meticulosa atención al detalle que lo había convertido en uno de los arquitectos más solicitados de Denver. Señor X, comenzó la agente Zimmerman, ha hecho algunas acusaciones serias. Antes de proceder, necesito entender su implicación en esta situación. Malcolm había anticipado esta pregunta. Agente Zimmerman, soy una víctima. Mi esposa ha estado robando información comercial confidencial y vendiéndosela a Wesley Lucas, quien la ha estado usando para estafar a múltiples clientes y competidores. Cuando descubrí el plan, comencé a documentar todo para protegerme a mí mismo y a mi negocio. Le entregó 3 gruesas carpetas que contenían registros financieros, interceptaciones de comunicaciones y pruebas fotográficas. El especialista en ciberdelitos, Neil Ubar, comenzó a revisar las pruebas digitales en su portátil. Esto es extenso, dijo Ubar después de varios minutos. Señor X, ¿cómo obtuvo algunas de estas comunicaciones? Contraté a un investigador privado y utilicé métodos de vigilancia legales en mi propia propiedad, respondió Malcolm. Todo fue recopilado de acuerdo con la ley de Colorado. Esto era técnicamente cierto, aunque Malcolm había sido muy selectivo sobre qué pruebas presentar. El FBI vería claramente los crímenes de Wesley, pero no verían el alcance total de la propia investigación de Malcolm ni los métodos que Rich Spears había utilizado para obtener parte de la información más sensible. La agente Zimmerman estudió el contrato de construcción que había iniciado el proyecto de Aspen. Esto es una trampa sofisticada, observó. Usted diseñó este contrato específicamente para exponer el comportamiento criminal de Lucas. Lo diseñé para proteger mis intereses, corrigió Malcolm. El señor Lucas eligió responder con fraude y extorsión. La fiscal, una mujer de mirada penetrante llamada Viola Fuentes, levantó la vista de los registros financieros. Señor X, su esposa está profundamente implicada en esta conspiración. ¿Está preparado para las consecuencias legales que ella enfrentará? La expresión de Malcolm no cambió. Mi esposa tomó sus decisiones. Estoy aquí para asegurar que se haga justicia, sin importar las consecuencias personales. Lo que Malcolm no les dijo fue que ya había solicitado el divorcio y había movido los activos de Dylan y los suyos a fideicomisos protegidos. Cassandra enfrentaría cargos criminales, sin recursos financieros y sin apoyo familiar. Los padres de Malcolm, que habían sido tan rápidos en defenderla después de que apuñalara a Dylan, estaban a punto de descubrir cuán completamente habían apostado por el caballo perdedor. 3 horas después, el FBI tenía todo lo que necesitaba para comenzar los arrestos. Wesley Lucas fue detenido en el sitio de construcción de Aspen a la vista de sus empleados y subcontratistas. Los cargos incluían fraude de valores, fraude electrónico, extorsión y asociación ilícita, suficiente para meterlo en la cárcel por 20 años si era condenado. Cassandra fue arrestada en casa mientras Malcolm y Dylan observaban desde el otro lado de la calle. Malcolm había enviado a Dylan a quedarse con su tía durante la semana, no queriendo que el chico estuviera presente para el arresto, pero Dylan había insistido en presenciar este momento. ¿Cómo te sientes?, preguntó Dylan mientras veían a su madre ser llevada esposada. Libre, dijo Malcolm simplemente. Pero los arrestos fueron solo el comienzo del plan de Malcolm. Durante los siguientes días, el alcance total de la red criminal de Wesley comenzó a desmoronarse. El FBI descubrió las unidades encriptadas que contenían grabaciones de docenas de aventuras, junto con pruebas de uso de información privilegiada, fraude empresarial y extorsión que se remontaban a 5 años. Malcolm se había asegurado de que las pruebas expusieran los crímenes de Wesley mientras protegían a las familias inocentes que habían sido victimizadas. Las grabaciones que involucraban a otras esposas estaban misteriosamente corruptas y eran irrecuperables, mientras que las pruebas de los crímenes de Wesley permanecían intactas.
El FBI asumió que esto fue el resultado de los torpes intentos de Wesley por destruir pruebas, sin sospechar nunca de la cuidadosa selección de Malcolm. La cobertura mediática fue devastadora tanto para Wesley como para Cassandra. Los noticieros locales los pintaron como depredadores que se habían dirigido a familias exitosas e intentado destruirlas desde dentro. El comportamiento de Cassandra hacia Dylan, particularmente el incidente del apuñalamiento, que ahora era parte del expediente judicial, la hizo especialmente antipática ante la opinión pública. El negocio de Malcolm, mientras tanto, experimentó un inesperado aumento en la demanda. Los clientes lo veían como una víctima que había manejado una situación terrible con dignidad y fortaleza. El proyecto de Aspen, una vez rescindido el contrato de Wesley, atrajo la atención de las principales empresas de construcción deseosas de trabajar con el arquitecto que había expuesto una conspiración criminal tan significativa. Pero la victoria más satisfactoria de Malcolm fue personal. Sus padres, Robert y Mae Hicks, que habían defendido a Cassandra y desestimado las lesiones de Dylan, ahora se encontraban en el lado equivocado de la opinión pública y la lealtad familiar. Cuando llamaron a Malcolm buscando una reconciliación, él les entregó un mensaje que nunca olvidarían. Eligieron proteger a la mujer que apuñaló a su nieto, les dijo Malcolm durante una breve conversación telefónica. La eligieron a ella por encima de su propia familia. Vivan con esa elección, pero vívanla en otro lugar. Ya no son bienvenidos en nuestras vidas. Dylan, escuchando desde el otro lado de la habitación, asintió con aprobación. El chico había aprendido duras lecciones sobre lealtad y traición, pero también había aprendido que su padre lo protegería, sin importar el costo. Capítulo 8. Inspección final. El juicio comenzó 6 meses después, en la primavera de la nueva vida de Malcolm. Wesley Lucas se enfrentaba a cargos federales que probablemente resultarían en una sentencia de 15 a 20 años en una prisión federal. Cassandra, como parte de un acuerdo de culpabilidad, había cooperado con los fiscales a cambio de una sentencia reducida de 5 a 7 años. Malcolm testificó como la víctima principal, describiendo cómo su esposa y su amante habían robado sistemáticamente de su negocio e intentado destruir su reputación. Su testimonio fue calmado, factual y devastador. El jurado lo vio como un hombre exitoso que había sido traicionado por las personas más cercanas a él, pero que había respondido con dignidad y respeto por la ley. Lo que el jurado no vio fue el alcance de la orquestación de Malcolm tras bambalinas. No sabían sobre Rich Spears, ni sobre las pruebas cuidadosamente gestionadas, ni sobre la forma en que Malcolm había manipulado a Wesley para que se destruyera a sí mismo. Por lo que cualquiera podía probar, Malcolm simplemente había documentado los crímenes que se cometían en su contra y los había denunciado a las autoridades. Durante el contrainterrogatorio, el abogado defensor de Wesley intentó pintar a Malcolm como un marido vengativo que había orquestado un elaborado plan de venganza. Señor Hicks, dijo el abogado, ¿no es cierto que usted diseñó toda esta situación para destruir al señor Lucas y a su esposa? La respuesta de Malcolm fue medida y precisa. Diseñé un contrato legal para proteger mis intereses comerciales. El señor Lucas eligió responder con un comportamiento criminal. Documenté ese comportamiento y lo denuncié al FBI. Si eso es venganza, entonces toda víctima de un crimen que busca justicia es culpable de lo mismo. El abogado insistió. Usted contrató investigadores privados, instaló equipos de vigilancia y le dio información falsa a su esposa. ¿No le suena eso a una trampa tendida? Suena a un hombre protegiendo a su familia y a su negocio de criminales, respondió Malcolm. Todo lo que hice fue legal. Todo lo que ellos hicieron no lo fue. El testimonio que realmente destruyó a Wesley provino de sus otras víctimas, las esposas que había manipulado y los negocios que había estafado a lo largo de los años. Malcolm se había asegurado de que el FBI los encontrara a todos, creando un patrón de comportamiento depredador que hizo que la culpabilidad de Wesley fuera innegable. Cuando Cassandra subió al estrado como parte de su acuerdo de culpabilidad, Malcolm observó con desapasionamiento cómo intentaba presentarse como otra víctima de la manipulación de Wesley. Afirmó que él la había seducido, la había convencido de robar información y la había amenazado cuando intentó detenerse. Algo de esto probablemente era cierto, pero Malcolm sabía que Cassandra había tomado decisiones calculadas en cada paso del camino. Había elegido a Wesley por encima de su familia, el robo por encima de la honestidad y la codicia por encima del amor. Las consecuencias que ahora enfrentaba eran el resultado directo de esas elecciones. Durante un receso, el abogado de Cassandra se acercó a Malcolm sobre la posibilidad de una reconciliación después de que cumpliera su sentencia. Señor Hicks, dijo el abogado, a mi cliente le gustaría que supiera que lamenta profundamente lo que ha hecho.
Espera que cuando haya pagado su deuda con la sociedad, pueda haber una oportunidad para que su familia sane. La respuesta de Malcolm fue entregada con la misma fría precisión que aplicaba a las especificaciones arquitectónicas. Su cliente es una criminal que atacó a mi hijo con un arma mortal y robó de mi negocio. Cuando complete su sentencia, será libre de construir la vida que pueda, pero lo hará sin ninguna conexión conmigo o con mi hijo. Esa puerta está permanentemente cerrada. El veredicto llegó después de 3 días de deliberación. Wesley Lucas fue declarado culpable de todos los cargos. La cooperación de Cassandra le había valido una sentencia más corta, pero aún así pasaría los siguientes 5 años en una prisión federal. Mientras Malcolm salía del juzgado con Dylan, ahora de 18 años y preparándose para la universidad, sintió una satisfacción que era a la vez profunda y completa. Se había hecho justicia, pero más importante aún, las personas que habían traicionado a su familia nunca más tendrían la oportunidad de hacerle daño a nadie. «Papá», dijo Dylan mientras caminaban hacia su coche, «¿alguna vez te arrepientes de algo de esto?» Malcolm consideró la pregunta. Se arrepentía de la complejidad de su plan, de los meses de cuidadosa manipulación, de la forma en que había destruido sistemáticamente la vida de 2 personas. «No», dijo finalmente. Algunas personas piensan que el perdón es una virtud, pero el perdón sin justicia es solo debilidad. Tu madre y Wesley eligieron ser depredadores. Yo elegí asegurarme de que enfrentaran las consecuencias. Capítulo 9. Nueva construcción. 2 años después del juicio, Malcolm estaba en su oficina recién rediseñada, revisando los planos de lo que sería su proyecto más ambicioso hasta la fecha, un hospital infantil que serviría a toda la región de las Montañas Rocosas. Dylan estaba ahora en su 2º año en el MIT, estudiando ingeniería y siguiendo los pasos de su padre. Hablaban cada semana, su relación más fuerte que nunca. El incidente del apuñalamiento que lo había iniciado todo era ahora solo una leve cicatriz en el hombro de Dylan, pero les había enseñado a padre e hijo lecciones sobre lealtad, justicia y el precio de la traición que llevarían por el resto de sus vidas. El negocio de Malcolm había crecido exponencialmente en los años posteriores al juicio. Los clientes valoraban su reputación de integridad y su capacidad para manejar situaciones complejas y delicadas con discreción. Varias de las familias que habían sido victimizadas por la red de Wesley se habían convertido en clientes importantes, atraídos por un arquitecto que entendía la importancia de proteger lo que habías construido. Rich Spears todavía proporcionaba ocasionalmente consultoría de seguridad para la firma de Malcolm, aunque su relación había evolucionado hacia algo más directo. El mundo sombrío de la vigilancia y la manipulación había quedado atrás. Malcolm había encontrado más satisfacción en construir que en destruir. El único área donde Malcolm no había mostrado ninguna concesión fue con sus padres. Robert y Mae Hicks habían intentado múltiples reconciliaciones a lo largo de los años, enviando cartas, apareciendo en la graduación de la escuela secundaria de Dylan, incluso contratando a un consejero familiar para mediar. Malcolm los había ignorado a todos. Habían elegido defender a la mujer que atacó a su nieto, y Malcolm creía que algunas traiciones eran simplemente imperdonables. ¿No crees que estás siendo demasiado duro?, le había preguntado Joyce Santos durante una de sus reuniones de proyecto. Joyce se había convertido en el amigo más cercano y socio de negocios de Malcolm, y una de las pocas personas que conocía el alcance completo de lo que había sucedido durante el juicio. Joyce, había respondido Malcolm, he aprendido que las personas revelan su verdadera naturaleza durante una crisis. Mis padres me mostraron exactamente quiénes son y qué valoran. Esa información es útil, pero no crea una obligación para mí de mantener una relación con ellos. En cuanto a Cassandra, había sido liberada de la prisión federal después de cumplir 4 años de su sentencia. Malcolm había oído a través de conocidos mutuos que trabajaba como cajera en un supermercado en un pequeño pueblo a las afueras de Denver, viviendo en un estudio y luchando por reconstruir cualquier tipo de vida. A Wesley Lucas todavía le quedaban 8 años de su sentencia y probablemente enfrentaría cargos adicionales cuando fuera liberado. Malcolm no sentía ninguna simpatía por ninguno de ellos. Habían tomado decisiones calculadas para traicionar a las personas que confiaban en ellos, y habían enfrentado las consecuencias lógicas de esas decisiones. El hecho de que las consecuencias hubieran sido severas era un reflejo de la severidad de sus crímenes, no de ninguna crueldad particular por parte de Malcolm. Un viernes por la noche a finales de otoño, Malcolm trabajaba hasta tarde en su oficina cuando Dylan llamó desde Boston. «Papá, he estado pensando en algo», dijo Dylan. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si hubieras manejado las cosas de manera diferente? ¿Si simplemente te hubieras divorciado de mamá y seguido adelante? Malcolm se reclinó en su silla,
mirando el horizonte de Denver que había ayudado a dar forma con sus diseños. ¿Te refieres a si habría sido más feliz si simplemente hubiera aceptado lo que hicieron y tratado de superarlo? Algo así. Dylan, tu madre no solo me fue infiel. Me robó, te puso en peligro y fue parte de una conspiración criminal que hirió a mucha gente inocente. Si simplemente me hubiera divorciado de ella y hubiera dejado que Wesley continuara su operación, ¿cuántas otras familias habrían sido destruidas? Entonces, ¿crees que hiciste lo correcto? Malcolm consideró esto cuidadosamente. Había construido su plan sobre los cimientos de la justicia, pero también lo había construido sobre la ira, la traición y un deseo de venganza que nunca había reconocido por completo a nadie, ni siquiera a sí mismo. Creo que hice lo necesario, dijo finalmente. A veces eso es lo mismo que lo correcto, y a veces no lo es. Pero puedo vivir con las consecuencias de mis elecciones, que es más de lo que puedo decir de las personas que nos traicionaron. Después de colgar, Malcolm caminó hacia la ventana y miró las luces de la ciudad. Había pasado 2 años construyendo una nueva vida sobre las ruinas de la antigua, y era genuinamente feliz de una manera que no lo había sido durante años antes de la traición de Cassandra. Pero también sabía que el hombre que había orquestado la destrucción de Wesley y Cassandra todavía estaba dentro de él, esperando pacientemente en caso de que alguien más decidiera poner a prueba los límites de su lealtad o amenazar a las personas que amaba. Malcolm X había aprendido que el perdón era un lujo que no podía permitirse. La justicia, por otro lado, era un cimiento sobre el cual podías construir cualquier cosa. Regresó a su escritorio y comenzó a revisar los planos del hospital infantil. Sería su mayor logro, un edificio que salvaría vidas y serviría a la comunidad durante generaciones. Se construiría sobre la honestidad, la integridad y la certeza absoluta de que algunas cosas en la vida valen la pena proteger a cualquier costo. Malcolm había aprendido a ser despiadado cuando era necesario, pero también había aprendido que la mejor venganza no era la destrucción. Era construir algo mejor que lo que había sido destruido. Había perdido una esposa y ganado su autoestima. Había perdido a sus padres y fortalecido la relación con su hijo. Al final, descubrió que la lealtad era la única moneda que realmente importaba, y la traición era la única deuda que nunca podría ser perdonada ni olvidada. Los cimientos de su nueva vida eran sólidos, y Malcolm X tenía la intención de seguir construyendo sobre ellos por el resto de sus días. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa mucho para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos allí.